Hola, ¿cómo están? Me presento, soy el estudiante Valdés Guerrero Carlos Alfredo de Medicina. El día de hoy vamos a hablar sobre la clasificación de las bacterias, el desarrollo, la supervivencia y la muerte microbiana. Un tema bastante interesante para aquellos que cursan alguna carrera en el área de la salud, puesto que las bacterias son importantes patógenos que afectan a la salud de las personas. Bien, primero empecemos con la clasificación de las bacterias. Antes que eso, hablemos sobre la nomenclatura. La nomenclatura de las bacterias comienza poco a poco de reino, división, clase, orden, familia, género y especie. Es interesante ver esto de aquí, que siempre se va a nombrar en mayúscula el género. Ven aquí en Escherichia coli, Escherichia es el género, y la especie siempre irá en minúscula, coli. Vean, la forma binomial sería Escherichia coli. Acá vamos con otro ejemplo, con la Streptococcus mutans, ¿no? Acá abajo, vean, con un Streptococcus mutans se escribe el género en mayúscula, mientras que la especie se escribe en minúscula. El nombre binomial sería Streptococcus mutans. La familia, si se dan cuenta, siempre termina en esto, en CAE. Las familias, por ejemplo, de Escherichia coli, sería la familia Enterobacteria CAE, mientras que la familia de la Streptococcus mutans sería la Streptococcus CAE. ¿Ok? Aquí vemos su aspecto de la Escherichia coli y aquí el de la Streptococcus mutans. Muy bien. La primera gran clasificación sería según la respiración, ¿no? Según la prueba de la catalasa, se pueden distinguir a las bacterias aerobias, ¿no? Las bacterias aerobias son las que necesitan oxígeno para crecer, mientras que las bacterias anaerobias no necesitan de oxígeno, no precisan de este material para crecer, ¿no? Otro carácter que es importante para la división de las bacterias es su carácter tintorial. El más importante es la tinción de Gram. Por eso, Gram positivos, como lo vemos aquí, hacia la izquierda, ¿sí? Y Gram negativos. ¿Cuál es la gran diferencia? En Gram positivos, recuerden, siempre van a ser púrpuras, positivo púrpura, por la cantidad de proteoglucanos que tiene en su membrana. Y los Gram negativos van a ser de un color más rojo, ¿no? Esa es la gran diferencia. Tenemos una tinción especial que es la ácido alcohol resistente, la tinción de Barr, que se usa para identificar a la tuberculosis. Bien, según su modo de agrupación y su forma, empecemos. La primera gran división sería la de bacilos, que si se dan cuenta son alargados, tienen esa forma alargada, y poco a poco, si se agrupan, formarán parejas, luego formarán cadenas, si están ordenadas secuencialmente, y luego empalizadas, como letras chinas. Sigamos. Empecemos con los cocos también. Los cocos son bacterias redondas que al agruparse en parejas formarán diplococos, como vemos aquí. En cadenas formarán estreptococos y en racimos formarán estafilococos. La siguiente división son los espirilos, ¿no? Vemos que aquí tienen el vibrio. Los vibrios tienen forma de coma, una coma, mientras que la espiroqueta tienen formas más torcidas sobre sí mismas. Hablemos que de los espirilos, una de las más interesantes es el Helicobacter pylori, causante de úlceras gástricas en los humanos. Bueno, y nosotros nos preguntamos, ¿para qué funciona esto? ¿Para qué sirven las categorizaciones? Tenemos que entender que, como no todas las bacterias son iguales, a través de la identificación, nosotros podemos separar primero las bacterias patógenas de las que forman parte de la microbiota normal. Entonces,
una vez aislada una bacteria patógena, se puede orientar el tratamiento, ya que recordemos que al diferir sus estructuras, una bacteria gram positiva de una gram negativa, van a variar en lo que vendría a ser el tipo de antibiótico que van a necesitar. Comenzando con el tema de desarrollo, supervivencia y muerte de los microorganismos, tenemos que analizar primero una curva, que es la curva de proliferación de las células. Las células tienen 4 etapas de proliferación, las cuales se analizan en un gráfico de células por tiempo. Y se ha dividido en 4 etapas. Una etapa latente, que es la primera, es la etapa donde las células se acomodan al ambiente en el cual se han sometido, en la cual vemos que es una etapa sumamente prolongada. Luego le sigue la etapa exponencial. Vemos cómo crece la cantidad de células en un tiempo. Vemos como una pendiente creciente en la cual las células empiezan a sintetizar material celular. En la etapa estacionaria se alcanza cuando la concentración celular llega a 5 por 10 a la 9 células por mililitro. Aquí, justo antes de llegar a la muerte, en la cual ya las células dejan de proliferar y vemos que es una curva decreciente. ¿Por qué? Porque la muerte significa el cese de la proliferación de las células en un cultivo. Bueno, tenemos que hay varios agentes antimicrobianos, ¿no? Son físicos o químicos que actúan directamente sobre la célula y sus procesos metabólicos. Los agentes físicos, los más importantes son la radiación ionizante y la radiación no ionizante, que su diferencia está en la fuerza de penetración. Recordemos que las radiaciones ionizantes tienen un gran poder de penetración, mientras que las radiaciones no ionizantes tienen un poder bajo de penetración. Ejemplos serían los rayos ultravioleta y los rayos gamma serían un ejemplo importante de la radiación ionizante. Siguiendo, estamos con los agentes químicos que tienen una acción no selectiva, que pueden ser desinfectantes, que ayudan a disminuir la carga vírica o biológica, o antisépticos, que eliminan totalmente la carga biológica sobre un tejido o una superficie. Las bacterias tienden a desarrollar pocas resistencias. Uno de los medios más conocidos para la desinfección y que también actúa como antiséptico es el alcohol, ya que solubilizan los lípidos de la membrana celular. Esto es bastante importante ya que destruye la célula y altera totalmente las funciones, ya que expone todo el material que está dentro de la célula al medio. Los iones de metales pesados se combinan con los grupos sulfhídricos libres. Actúan como antisépticos y un ejemplo que puedo dar son las sales de mercurio a muy bajas concentraciones. Un medio de desinfección que nosotros conocemos bastante son los detergentes, como el cloruro de benzalconio y la cetrimida. Estos se concentran en la interfase entre la membrana celular y su medio acuoso. De nuevo, alteran la función de la membrana. Recordemos que esta funciona como un medio selectivo entre lo que entra y sale de la célula, y al alterar va a destruir a la célula. Tenemos a los agentes oxidantes como el peróxido de hidrógeno y el yodo, que son antisépticos, ya que estos oxidan el grupo sulfhídricos libres, como el cloro, que se usa para el tratamiento de aguas, y el epiclorito, que también se usa para tratamiento de aguas, desinfección de objetos y superficies, y desinfección de cristalería. Como hemos visto, los antimicrobianos tienen diferentes métodos de acción. Unos causan daño sobre el ADN, como la radiación ionizante. Otros alteran la estructura de la membrana celular, como los detergentes y el alcohol. Otros desorganizan la estructura de las proteínas, desnaturalizándolas. Y por último, hay unos que actúan sobre los grupos sulfhidrilos libres. La bibliografía usada en este video fue el libro de Microbiología Médica de Jawetz. Muchas gracias.